Hola amigos, ¿cómo están? Y sí, ya saben, mi nombre es Ixel y todo el mundo me conoce, pero si también no me conoces, hola, y estoy haciendo este video por la simple y sencilla razón que honestamente no entiendo por qué tocar el tema del aborto y toda esta onda del bullying, y les voy a decir por qué. Y yo sé que muchas personas tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que la gente moderna sí lo va a estar, y voy a ser bien específica por qué, ¿ok? Honestamente nos evitaríamos un chingo de marchas, nos evitaríamos un chingo de controversias si hiciéramos una cosa, y esa cosa es educar a nuestros hijos. Fíjense, venimos de un tradicionalismo bien grande en el cual nos hablan de que no tengas sexo, el sexo es malo y te vas a ir al infierno, ¿ok? Si tú sigues con ese pensamiento, neta, no veas este video. Hola Gloria, ¿cómo estás? No veas este video y te voy a decir por qué. Porque ese es el problema que tenemos ahorita. Porque tú, como padre, es tu responsabilidad de hablarle a tu hijo de sexo, pero no hasta los 30 años, ya cuando sea un anciano y ya tenga 20 hijos, no. Tu responsabilidad es cuando tu hijo esté a una edad como de 13, 14 años, darle orientación sexual. Y yo sé que es muy difícil para nosotros como latinos hablar de ese tema, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si tú no previenes, si tú no orientas y solamente prohíbes, lo único que estás haciendo es llevar a tu hijo a que te mienta, a que te diga que no lo va a hacer, pero sí lo va a hacer, ¿ok? Si tú enseñas a tu jovencito o a tu jovencita a cuidarse, créanme, y en vez de prohibirle, créanme, que no tendríamos esta problemática de jovencitas embarazadas, no tendríamos abortos de niños no deseados. ¿Por qué? Mire, el aborto, y si ustedes son conscientes, no creo que sea algo muy bueno, no creo que sea algo muy plácido, que me voy a abortar y no voy a sentir dolor. No, en realidad yo sí siento que la mujer sufre mucho. Entonces, ¿qué pasa? Créanme que yo vivo en un país donde el aborto es una elección. Sin embargo, yo no veo que haya un chingo de mujeres haciendo fila para ir a abortar, ¿ok? ¿Y por qué? Porque aquí sí, desde jovencitos a los adolescentes se les habla de sexo, se les habla de cómo cuidarse, se les habla de cómo van a hacer se les empieza a planificar su vida, se les empieza a hablar de sus sueños, de ir a la universidad. Entonces, los padres que son un poquito más abiertos entienden que eventualmente va a venir ese día donde sus hijos van a tener sexo con alguien más y no lo pueden evitar, entonces prefieren prevenir. Y les prefieren orientar a que desde jovencitos empiecen a ver universidades, que empiecen a ver cosas sobre estudios, empiecen a ver sus sueños, y esa es una forma correcta de educar, ¿ok? Si tú eres una persona que está en contra del aborto, neta, ponte a pensar cómo estás siendo como padre, cómo estás educando, porque créeme que yo creo que si uno educara a sus hijos de la forma correcta conforme a nuestra sexualidad, ni siquiera tendríamos por qué estar teniendo este tema, porque créanme que no se siente bien, y yo creo que no es placentero el que te metan una máquina y te destrocen por dentro. O sea, si te pones a pensar desde el lado no cerrado, ¿no? Sino desde el lado más real, podríamos evitar esto si de verdad educáramos a nuestros hijos. Pero ya sé que estamos acostumbrados aquí a echar echarle la culpa a todo el mundo y a justificar nuestros actos, pero no es verdad. O sea, no lo siento correcto. Yo siento que el aborto simplemente tendría que ser una elección para el tipo de personas que son violadas, que son abusadas. Y de verdad que ni siquiera tendríamos que estar hablando tampoco de eso, porque si tú como padre educaras a tu hijo, le dieras amor, le dieras paciencia y le dieras calma, créame que ni siquiera tendríamos ese problema, ni siquiera tendríamos el machismo.
el problema viene desde el hogar, el problema viene desde cómo uno educa a los hijos, ¿ok? Entonces, tienes que ver diferentes perspectivas. Y ya sé lo que me van a decir, es que no hay escuela de padres. No, no lo hay. Pero sí hay libros, sí hay ayudas, sí hay pláticas. Y si tú no buscas ayuda como padre, no te preguntes por qué tu hijo está pasando por lo que está pasando, ¿ok? Muchas veces culpamos a los jóvenes sobre el bullying. Y muchas veces decimos el bullying es malo, pero honestamente simplemente el bullying es un reflejo de lo que los niños están viviendo en casa. Los niños están tan enojados que vienen a su escuela y quitan y hieren y lastiman, porque eso es lo que están aprendiendo en casa. Entonces tú ponte a pensar, ¿qué está pasando en la vida de ese niño que está violentando a ese niño? La culpa no es del niño ni del joven, la culpa es del padre y de todo lo que le causó para que el niño esté actuando de esa forma. No nos ponemos a reflexionar, buscamos la forma de culpar a todo el mundo, de justificar nuestros actos, no sé, simplemente es bien bonito buscar culpables. Lo difícil es tomar la decisión de vernos a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Yo la regué como padre, yo estoy violentando a mi hijo, yo estoy humillando a mi hijo, tal vez yo le estoy causando un poco de soledad, tal vez por mi culpa mi hijo está actuando de esta forma, ¿ok? Deja de justificarte y empieza a buscar opciones para cómo ayudar a tu hijo. Ya no estamos en la época de antes y me puedes odiar si quieres, pero honestamente cuando se sientan los niños en mi lugar y me pongo a platicar con ellos, me puedo dar cuenta qué niño es amado y qué niño se siente muy frustrado, se siente muy enojado. Y créanme que hay una diferencia, ¿ok? He tenido niños que están tan enojados y por cortarse el pelo, pero enojados así con una rabia. Y yo me pongo a platicar con ellos y les digo, ¿por qué te enojas? O sea, te vas a ver guapo, no te gusta verte guapo. Entonces empiezo a hablar con ellos y empiezo a ver que no es el pelo, son varias cosas que se les hacen injustas. Porque muchas veces los padres ni siquiera escuchan a sus hijos, ni siquiera los toman en cuenta. Y tú puedes justificarte las veces que quieras y puedes decir, oh, es que tú no me entiendes, y es que el dinero, y es que yo tengo que pagar esto. Ok, pues deja un ratito tu tele, deja un ratito de irte al chisme con las amigas, deja un ratito tus vicios y préstale atención a tus hijos, porque de verdad que si tú no vas a hacer el cambio para esta generación, si tú no vas a poner aquí tu granito de arena para que este mundo esté mejor, neta, mejor ni critiques, cállate, cierra tu Facebook y vete de aquí. Es en serio. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos tenemos que cuidar a nuestros niños. Porque nuestros niños simplemente son el reflejo. Esos jóvenes simplemente son el reflejo de sus padres. Y tú dices, oh, es que no hay que criticar a los padres. No. Y es hora de que empecemos a tomar conciencia que a veces como padres no servimos. Pero no se espanten, porque podemos servir, porque podemos aprender, porque sí hay guías, porque sí podemos ir a tomar terapia. De verdad que no hay necesidad que hablemos de abortos y de que están malas mujeres y de que están locas. No, ya deje sus prejuicios y empiece a hablar a tus hijos de sexualidad. Es en serio. Ni siquiera tendríamos que decirle a un hombre, no violentes a una niña. Si tú como padre y como madre amaste y educaste de la forma correcta a tus hijos. Eso viene desde la raíz gris. Pero ¿qué crees? Pues ya como lo dañaste, ya como es un adulto, ya como es un machista, ya como es una persona irracional, ya como es una persona que no sabe controlar sus emociones, ¿qué va a pasar? Tenemos este tipo de personas y ahora tenemos más problemas porque esas personas van a violentar a más niños y esos niños se van a volver unas personas agresivas, deprimidas, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que estamos en un despertar de conciencia. Yo creo que por eso mucha gente está enojada, y está enojada, ¿por qué? Porque estamos llenos de tabús, estamos llenos de miedos, estamos llenos de falta de información, estamos llenos de falta de educación. Y créanme, he estado hablando con una persona, y esta persona se llena mucho así como el decir, oh, es que la educación no está diseñada para todos. ¿Sí me entiendes? Y yo le digo, a ver, explícame por qué no está diseñada para todos. No, es que solamente hay un estilo de vida para unas ciertas personas. Y si me pongo a pensar, tiene mucho sentido, y te voy a decir por qué, ¿ok? Porque los ricos quieren ser más ricos y quieren que los pobres se queden más pobres. ¿Y cómo se van a quedar más pobres los pobres? Por la falta de educación. Porque si tú a una niña no le hablas sobre educación sexual, y esa niña se casa con otra persona que no tomó este tipo de educación y no tiene conciencia sobre que la educación es importante, se va a llenar de hijos. Y no está mal que tengan tantos hijos. El problema es que no tienen la capacidad de sobrellevar un hogar con tantos hijos. Entonces, en vez de ir a buscar educación y buscar un mejor estilo de vida para sus hijos y para ella, pues tienen que ir a sobrevivir. Y entonces ya hay más pobreza. ¿Por qué? Porque una persona sin educación tal vez no pueda mantener 10 hijos, 5 hijos, 6 hijos. Entonces, simplemente educa a tu joven. Simplemente ya deja de pensar que no va a tener sexo, ya deja de pensar que no lo va a hacer, y empieza a educar y empieza a orientar. De verdad que estamos en un mundo tan cambiante, donde el tiempo está pasando bien rápido, y la tecnología y el gobierno y todo está poniendo nuestras manos para que nosotros empecemos a educar, ¿ok? Porque tenemos tenemos una tasa muy grande de suicidios, de bullying, de ansiedad, de pobreza, y de verdad que por eso estamos en este nivel de que nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué? Porque hay gente tan enojada, y están enojada porque vienen problemas desde niños, tienen problemas que no han sanado, tienen circunstancias que los están enojando, que los están frustrando. ¿Quieres cambiar el mundo? ¿De verdad quieres quieres dar tu opinión? ¿Quieres de verdad sentirte tan intelectual acá poniendo tus imágenes de niños maltratados? ¿Quieres de verdad opinar acerca del aborto? Tú como hombre tienes el valor de decir, oh, es que las mujeres están locas por esto. Empieza a educar a tus hijas, empieza a educar a tus hijos. Créanme, que yo creo que si legalizan el aborto, haya una fila gigante de personas que quieran abortar. Créanme que no es algo que, oh sí, yo soy una mala persona y yo voy a abortar. No. Lo que pasa es que hay una falta tan grande de educación, y hay una deficiencia enorme de atención hacia nuestros niños y nuestros jóvenes, que eso nos está llevando a estas problemáticas, honestamente. Escucha, analiza, no critiques, y enfócate en lo que de verdad te importa. Si de verdad te preocupa el mundo, si de verdad te preocupa el cambio, si de verdad quieres a tus hijos, escúchalos. Deja de querer trabajar para darles lo mejor, y empieza a darles lo mejor. Empieza a darles tu tiempo, empieza a escuchar, porque créeme que cuando tú a un hijo le das tu atención y de verdad le dices, te voy a escuchar y no te voy a regañar, y de verdad no lo regañas, porque eso tenemos, dime la verdad y te prometo que no te voy a regañar, pero te dice la verdad y le pegas, ¿tú crees que ese niño te va a volver a decir la verdad? Obvio no. Piensa, antes de actuar, piensa, ponte en sus zapatos, ¿cómo te sentirías tú? Porque aunque sean chiquitos y aunque estén adolescentes, sienten, piensan, y muchas veces tienen miedos, y muchas veces tienen inseguridades, y muchas veces sufren, porque también, aunque sean chiquitos, sufren. Y eso es lo que nos divide entre una sociedad mejor y una sociedad que se está autodestruyendo. Neta, si tú
no vas a cambiar esos paradigmas y te vas a seguir llenando la boca de hablar de las personas y criticando, entonces mejor neta que vaya. No te necesitamos, lo siento, no te necesitamos. Porque para que tú critiques a alguien tienes que ser el cambio. Porque para que tú critiques a alguien tienes que traer una solución a la mesa. Porque hay un chingo de críticas, neta. Vas a las noticias, están hablando de esto. Neta que te metes a Facebook y todo el mundo se siente que es bien intelectual por estar comentando acerca de un tema. Pero ¿qué estás haciendo? No porque no le pasó a tu hijo, no porque tu hijo no se suicidó, no porque tu hijo no es bulliado, no porque tu hijo no es atacado en la escuela, no porque tu hija no está embarazada, no es que no sea una realidad, no es que no tienes que hablar, al contrario, tenemos que prevenir, ¿ok? Tal vez no todos lo entiendan y yo no hablo para todo el mundo. Y yo sé que no a todo el mundo le voy a caer bien por mi forma de pensar. Pero créanme que estoy en un país donde el aborto es libre y es muy rara la persona que aborte. O sea, es muy rara la mujer que diga, sí, yo voy a abortar, porque aquí es gratuito, de verdad, es gratuito los métodos anticonceptivos. O sea, yo creo que di un donativo de $20 por el dispositivo de 10 años. Aquí el método y la sexualidad es algo normal. ¿Por qué? Porque nos hablan que tenemos que prevenir, tenemos que cuidarnos, tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados que no podemos darnos el lujo de tener tantos hijos porque no tenemos tiempo para cuidarlos. Es en serio. Otra cosa, nos hablan mucho, de verdad que nosotros hasta le damos amor a un animal como si fuera un hijo, porque no tenemos la habilidad de tener tantos animales. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que no los podemos cuidar, de que necesitan su tiempo, que necesitan sus vacunas. Imagínense con los niños. Y sí hay problemáticas y sí hay niños maltratados, pero es muy raro. Y de verdad que nos evitaríamos todo esto si en vez de estar entretenidos en los chismes, en la vida del vecino, en que la hija, en que mira, y en vez de que te estés victimizando, empiezas a actuar. Entonces, después voy a hacer un video hablando sobre mi experiencia con el bullying, porque a mí también me pasó el bullying. Yo sí sé que es tener miedo para ir a la escuela, y eso fue en la secundaria, en middle school. Yo sí sé que es eso. También te voy a hablar sobre el asunto de las drogas. Yo no estuve en las drogas, pero alguien muy cercano a mí cayó en las drogas y vive en las calles. O sea, te voy a hablar de varias temáticas y vamos a ser honestos. ¿Por qué? Porque nadie habla así. Todo el mundo critica, pero nadie da soluciones. Y a mí se me hace absurdo que venga gente a criticar cuando no está dando soluciones. Ok, ya me contaste lo miserable que está esta situación y cómo lo vamos a resolver. Criticando no se resuelven las cosas. Créanme que ese niño que hace bullying necesita muchas veces un abrazo. Necesita muchas veces alguien que le diga tú puedes. Dejemos de ver al niño que es agresivo como el problema y empecemos a ver la raíz del problema, los padres. ¿Qué está viviendo en casa? Tú no sabes si ese niño fue violado, fue maltratado, fue abusado. Tú no sabes. Pero si tú no sabes y solamente criticas y solamente juzgas, entonces estás siendo parte del problema. Neta, acércate a ese joven y dile qué tienes, qué te pasa, te puedo ayudar, te puedo escuchar. Si tú me preguntas, ¿qué le dirías a tu niña? Si te dieran la oportunidad de regresar en el pasado, ¿qué le dirías a tu niña del pasado? O sea, a yo chiquita. Simplemente le diría, no tengas miedo, habla, pide ayuda. Cosa que nadie me dijo, cosa que muchas veces no tenía a quién voltear y a quién pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque los jóvenes se sienten muy solos, porque los jóvenes son muy juzgados, porque los jóvenes, pinche chamaquita loquita, ¿no? No, voltea y pregúntale qué le pasa, ¿está bien? Es que ese niño es un grosero, ese niño, mira cómo está, sucio, no. Observa cómo está viviendo y ayúdalo, porque créeme
que tú estás evitando que un joven estudie, estás evitando que un joven sobresalga, estás evitando que descubramos al próximo médico, al próximo ingeniero. Estamos evitando el crecimiento de nuestro planeta. Victoria, I'm here. So, sí, ayuda a tu amigo, ayuda a tu compañero. Seamos un equipo en la educación de nuestros jóvenes, de verdad. Seamos un equipo en la educación de nuestros niños. Y tú dices, no sé cómo, pues investígalo. Ya no estamos tan pinches cerrados. Ya estamos en un mundo donde todo está a la disposición de nuestro dispositivo. Neta, invierte en la educación, invierte en un libro, invierte en una terapia, invierte en alguien que te ayude a guiar a tus hijos. Créeme, créeme, créeme. No lo hagas por mí. A mí, al fin y al cabo, ¿qué? Hazlo por tus hijos. Hazlo por un mundo sin violencia. Hazlo por un mundo diferente. De verdad. Simplemente, si ya no quieres vivir en este mundo de guerras, en este mundo donde todo el mundo hace una protesta en cosas que de verdad ni deberían de hablarse si pudiéramos solucionar, créeme que no tendríamos por qué estar tocando estos temas. Entonces, te quiero, te cuidas, te mando un beso y nos vemos en mi próximo video. Bye.